Números capítulo 13, versículo 1 al versículo 3 y luego vamos a leer también el versículo 6. Números 13, versículo 1 al versículo 3 y luego el versículo 6. Dice: el Señor le dijo a Moisés: envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Y el versículo 6 dice: de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Hasta aquí la palabra del Señor. Lleva como título este primer sermón de esta serie: un paso necesario antes del monte. Un paso necesario antes del monte. Y cuando pensamos en Caleb o cuando pensamos en Josué, automáticamente sabemos de la historia que le tocó ser parte, ser espía, ¿no? Lo imaginamos en Hebrón, ya tomando su tierra, valiente, reclamando la tierra que le pertenece a él. Pero claramente nadie llega al monte sin haber dado previamente algunos pasos. Y cuando Dios traía esta serie a mi vida, podía ver en Caleb atravesar algo que muchos no soportaron. Atravesar algo que él pudo soportar y que otros no. El paso por el desierto. El paso por el desierto fue duro para todos, claro que sí. Pero hay algunos que ahí quedaron en el desierto y hay otros que pudieron avanzar. Y Caleb claramente lo soportó. Y hay situaciones en nuestra vida que todos pasamos. ¿Sí? Cambia la forma del desierto, como le llamamos. Y algunos los deja ahí para siempre. Y otros tienen la fortaleza, la decisión para atravesarlo. Ahora, Caleb no apareció repentinamente en la Biblia, ¿sí? Llegó un día, dijo: bueno, esta es mi parte, estoy a 5 minutos de entrar. Empezó a calentar ahí para lo que estaba por escribir. No. Cuando a Caleb se le asigna la misión, Caleb tenía 40 años. Así que no hay que ser demasiado estudioso para irnos hacia atrás 40 años y darnos cuenta que Caleb estuvo en Egipto, que Caleb pudo ser parte de la salida de Egipto, que Caleb vio el mar abrirse, que Caleb vio todo lo que Dios hizo con el pueblo, hasta la parte de la murmuración, claro que sí. Caleb estuvo en todo eso, aunque no está explícitamente en la Biblia, pero es una cuestión lógica. Ahí estaba Caleb junto a un montón más. Fue parte de toda esa historia que conocemos. Y es parte principal de la historia con los espías. Y aunque la Biblia no lo mencione, podemos asegurar que ahí estaba. Y lo más importante, que Dios lo estaba formando en todo eso. Que Dios lo estaba formando en todas esas situaciones. No eran situaciones menores. Dios lo estaba formando. El desierto no fue un accidente. El desierto no fue un desvío. Fue el paso necesario en la vida de Caleb antes del monte. Y la idea era para todos, lógicamente, ¿no? Ahora, ¿por qué digo para todos? Porque claro, era el plan de Dios para el pueblo. Pero muchas veces, como el pueblo, muchos no quieren dar el siguiente paso. Muchos se quedan en el lugar que están, no todos quieren dar el paso. Caleb estaba dispuesto, Caleb tenía un espíritu distinto, es por lo cual se lo destaca. Porque mientras el pueblo se quejaba, Caleb se dejaba moldear. Caleb se dejaba trabajar por el Señor. Y eso lo hizo distinto. Ahora, no es una cuestión de querer, de proponérmelo. No es una cuestión o no es un producto del esfuerzo humano. No, un espíritu diferente no es el producto de mi esfuerzo, claramente no.
Es el trabajo silencioso que le permito a Dios hacer en mi vida. Es el trabajo que le permito diariamente a Dios hacer en mi vida, hablándome, desafiándome, marcándome las cosas. ¿Cómo iba a subir al monte si no aprendí a caminar con Dios en lo llano? Porque a veces queremos esas grandes historias hollywoodenses, pero no podemos aprender a caminar con Dios en lo llano. Claro, pero en lo llano no tiene dificultad, cualquiera lo hace. Claro, es que en el día a día, ¿qué problema hay? Yo puedo en el día a día. ¿Cómo es esto de caminar? Claro, es que había que caminar con Dios siempre. El pueblo lo tenía que hacer. Así que quiero que veamos juntos 4 aspectos de este trato de Dios para forjar este espíritu diferente en medio del proceso. Lo primero, Dios cambia nuestra identidad antes de confiarnos una promesa. Dios necesita cambiar nuestra identidad antes de confiarnos una promesa. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 50. Entonces todo el pueblo de Israel cumplió todos los mandatos del Señor que les dio a Moisés y a Aarón. Ese mismo día el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel como un ejército. Vamos a ver muchas cosas del paso de Caleb, del pueblo de Israel. Obvio que no voy a poder leer todas, no voy a poder leer las historias. Seguramente muchas las conoces y otras te tocará hacer la tarea de leerlas en la semana. Pero Caleb fue transformado de esclavo a hijo. Caleb fue transformado, cambió su identidad de esclavo a hijo. Caleb nació en esclavitud. Caleb nació y ya eran esclavos. Esa era la realidad de Caleb. No le tocó nacer en altas tierras, no le tocó nacer en una familia adinerada. Eran esclavos, era hijo de esclavos. Esa era la realidad de Caleb. No pudo elegir su contexto. La historia de Caleb comenzó entre látigos, ladrillos de barro. Esa era la historia de Caleb. Una cultura que les oprimía, que los forzaba. Pero si hay algo que sabemos es que Dios no deja que nuestro pasado defina nuestra historia. Y eso es asombroso. No nacimos en esclavitud, pero quizás tu mente se siente atada a tu historia. No es que esto soy así porque yo nací en esta casa, soy así porque yo nací en esto, porque yo viví esto, porque esto fue lo que pasó. Así que esta es mi historia, pastor, soy así por todo esto. Caleb podría haber justificado su inacción en eso. No es que yo nací en Egipto, es que no conozco otra cosa. No, es que yo te quiero contar cómo fue. Yo te quiero contar lo duro que fue mi historia y no estoy subestimando tu historia. Pero Dios tenía que cambiarle la mentalidad al pueblo. No solamente librarlos físicamente, sino que empezar a trabajar con el corazón, con la mente, transformarlos en herederos de esa promesa que Dios les estaba dando. Caleb era esclavo, pero ahora empezaba a ser hijo con un destino, un hijo con promesa. Ya no era esclavo de Egipto, era parte del pueblo de Dios y con una promesa. Y eso es tan determinante para que nuestro corazón o nuestro espíritu sea distinto. Todos tenemos una historia que contar, todos venimos de una historia. Quizás la tuya no es dramática, quizás la tuya naciste en un gran contexto familiar, con contención, gloria a Dios por eso. Pero quizás venís de un hogar vulnerado, vulnerable, con ausencia de padres, situaciones que marcaron, pobreza espiritual, material, abusos.
ciclos familiares de pecado. Ninguno elige dónde nacer. Por ahí el gran Quino que dibujaba Mafalda tenía una viñeta muy particular de Miguelito que decía: yo quería ser suizo, o sea, yo quería ser Batman y nacer en Suiza para comer chocolate todos los días. Yo también. Nadie elige dónde nace. Pero sí podemos elegir cómo continúa la historia. Nadie elige dónde nacer, pero sí Dios quiere cambiar tu historia, mostrarte cómo continúa. Y hay personas que siguen en la misma lucha constantemente. Constantemente. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. El evangelio no es solo algo para que te sientas bien. No. El evangelio es salida del pecado, salida del reino de las tinieblas para una nueva mentalidad, una nueva identidad en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Pero solo hay que estar en Cristo. A los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una nueva identidad. Una nueva identidad. Caleb era esclavo, pero ahora pasaba a ser hijo. Ahora pasaba a ser heredero. Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 7 y les dice: ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Caleb empezaba a tener una herencia asegurada. Empezaba a ser tratado por Dios en su corazón, sin saber todo lo que iba a venir por delante. Sin saber todo lo que estaban por ver sus ojos. Quizás pensando muchos que la historia se terminaba y Dios tenía la última palabra. Dios cambia y necesita cambiar tu identidad, mi identidad, antes de confiarnos una promesa. Pero también Dios revela su gloria para enseñarnos a temerle. Éxodo capítulo 14, versículo 31 dice: cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Lo que vive el pueblo de Israel en la salida de Egipto es asombroso. Hay películas, hay novelas medias raras, sí, pero novela al fin. Hay dibujitos animados, historias que se cuentan y que fueron llevadas a la pantalla para poder dimensionar un poco lo que era. Caleb fue testigo directo de todo esto. No se lo contó un pajarito por ahí, ¿no? Caleb lo vio de primera mano. Caleb tuvo que ver todo eso. Caleb vio cómo se abrió el mar, cómo se ahogaban los egipcios. Vio la gloria de Dios manifestarse con poder. Y eso te marca. Y eso te marca.
No era una cuestión lejana de un Dios lejano, era una cuestión cercana. Era testigo de un Dios vivo, santo, presente. De un Dios poderoso. Ahora la gloria a Caleb no lo volvió emocionalista. Porque muchas veces sentimos la presencia, esa gloria, y nos mueve un poco las emociones y ahí quedó. A Caleb la gloria no lo vuelve emocionalista, lo volvió reverente. Lo volvió reverente. Hoy en día muchos desean ver milagros en forma de manifestaciones, ¿no? Ver lo que Dios puede hacer. Y claro que creemos que Dios tiene poder. Claro que creemos que Dios sigue haciendo milagros. Pero lo esencial no es ver algo, sino qué es lo que eso va a cambiar en mí. ¿Qué es lo que esa gloria, ese milagro va a producir internamente en mí? No es solo lo sensacional que puede ser ver algo así. Es que produce eso en mí. No es cuántas veces me oraron y me caí. Es cuántas veces me rendí en el corazón a Dios. No es cuántas veces hablé en lengua sin entender lo que decía. Es cuántas veces llevé adelante lo que estaba haciendo y le prometí a Dios. Es verdad que muchas veces decimos, ¿no? Y salimos tan llenos y que parece que volamos. ¿Sí? Pero la gloria de Dios no nos eleva. La gloria de Dios nos quebranta. Cuando Dios se revela, no buscamos hablar más. Buscamos postrarnos. Cuando la gloria de Dios se hace manifiesta, no es necesario. No son necesarias mis palabras. Lo que hizo a Caleb diferente fue la gloria que lo llevó a obedecer. No a buscar fama espiritual. No a buscar ser el orador de moda, el líder de moda, el teólogo de moda. No. Lo llevó a obedecer. Ahora, si decimos haber visto a Dios, pero seguimos viviendo igual, solo fue emoción. Si decimos que tuvimos un encuentro y seguimos iguales, solo fue emoción del momento. Ahora, Caleb no buscó la experiencia, solo la experiencia. Estaba ahí. Caleb no buscó solo la experiencia, sino el carácter de quien las estaba dando. No buscó solamente ver la manifestación, buscó el carácter de aquel que lo daba todo, de aquel que libraba, de aquel que cambiaba la realidad, de aquel que hacía lo sobrenatural. Ese es el mayor milagro. Eso es lo mayor que puede suceder en nuestras vidas. Que nuestra vida, que tu vida, de una vez por todas sea transformada. Porque el pueblo buscaba momentos de impacto, ¿no? Vienen los egipcios, hace algo. ¿No? Hace calor, la nube. Hace frío, la columna de fuego. Tenemos hambre, el pan. Qué fácil es buscar a Dios para eso, ¿no? Querían un Dios que resolviera las cosas. Querían un Dios que les resolviera, que les controlara la olla en el fuego. Que les controlara la leche cuando lo pones en el hervidor. Tenés que verla. Donde le sacaste los ojos se fue la leche. Tenés que mirar ahí. Es rápido. No le saque los ojos, hermano.
Querían un Dios que resolviera. Pero ¿saben qué? Más adelante te das cuenta que no querían un Dios que los gobernara. Y mucha gente en la iglesia busca un Dios que les resuelva, no un Dios que los gobierne. Un Dios que atienda las necesidades, no que los gobierne. Un Dios que pueda resolver mis situaciones, pero después deja que yo siga con lo mío. Caleb fue distinto. No solamente se conformó con esos actos de Dios, sino que quiso caminar en la voluntad de Dios. Pastor, ¿y dónde está en la Biblia eso? Es que la Biblia después habla, Dios habla de él. Habla de que fue fiel a mí durante todo este tiempo, dice. Habla de Caleb. Ahora, cada experiencia que Caleb vivió no lo hizo más exigente. No, es que Dios tiene que hacer. No, lo hizo más humilde. Para Caleb era suficiente lo que había visto para decirle a Dios: Señor, goberná mi vida. ¿Cuántas veces cantamos: yo quiero que gobiernes mi vida? Y yo sé que si te pregunto, todos levantamos la mano, pero es la realidad. ¿Deseamos a un Dios que nos gobierne? ¿O deseamos a un Dios que atienda nuestras necesidades? Porque es muy distinto. ¿Un Dios al que le puedo pedir y resuelve? ¿O un Dios que me dice y hago porque Él me gobierna? Qué fácil es quedar atrapados en lo que sentimos, olvidando lo que Dios me pidió. Qué fácil es irme con la emoción a flor de piel y olvidarme lo que Dios me pidió. Eso es lo que le pasaba al pueblo. Caleb no quería sentir a Dios solamente. Caleb estaba dispuesto a que lo gobierne, a que lo siga. Caleb le creía a Dios. Por eso mucha gente hoy busca la nueva revelación, ¿no? Busca al predicador que pueda decirle algo más elevado, ¿no? Que le pueda dar un estudio exegético de Apocalipsis, ¿por qué no? ¿Y la relación con Dios? ¿Cómo va? ¿La información o la relación? Ahora, las experiencias no transforman si eso no nos lleva a la obediencia. No nos transforma un momento. Por eso cuando Saulo tiene el encuentro con el Señor en el camino a Damasco, o sea, queda ciego en ese momento, ¿no? Y listo, tremenda experiencia, ¿no? Y Dios le dice: ahora anda, entra a la ciudad, porque ahí se te va a decir lo que tenés que hacer. No fue solo el impacto: Señor, ¿quién eres? Soy yo el que vos estás persiguiendo. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Fue tremendo, ya lo entendí, Señor, listo. No, pará. Ahora entra a la ciudad, porque ahí se te va a decir lo que tenés que hacer. La experiencia de la mano con la obediencia. Señoras, no. Y gloria a Dios porque podemos sentir la presencia. Gloria a Dios porque podemos llorar delante del Señor, levantar nuestras manos, disfrutar. Yo disfruto un montón. Pero eso va acompañado de la obediencia. Por eso el Espíritu Santo no fue dado para impresionarnos, sino para formarnos. Miren lo que Pablo le decía a los Gálatas en el versículo 19 del capítulo 4. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa presencia, esa gloria que no nos deja orgullosos, sino nos rinde. Cuando alguien
se encuentra con la gloria, la presencia de Dios. Nadie sale diciendo, ¡fua! Tremendo tiempo. No. Sales diciendo, qué pequeño que soy. Ay de mí que han visto mis ojos la gloria de Dios. Ay de mí, que soy pecador. Ay de mí. Pablo le escribía a los Filipenses en el capítulo 2, el versículo 3, y les dice, porque Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dame el poder porque yo quiero levantar. La Biblia dice que mayores cosas vamos a hacer en tu nombre. Y claro que sí, eso es lo que quiero y lo creo. Y ando tipo Iron Man, tirando bendiciones, milagros por todos lados. No, porque le pedí al Señor que quiero ver al paralítico levantarse. Buenísimo, oralo. Así que Dios me da ¿qué cosa? El deseo y el poder. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que hagan lo que a Él le agrada. Caleb no presumía de lo que vio. Su vida hablaba con ese temor, con esa entrega. Rendirnos. Dios revelando su gloria para enseñarnos a qué, a temerle, a respetar, a decir si habló, no me entra por acá y me sale por acá, como dirían nuestras mamás, ¿no? Nuestros papás. Dios revela su gloria para enseñarnos a temerle, para mostrarnos lo grande que es Él, para mostrarnos lo que Él es. Y transformar nuestro corazón. Transformar nuestro corazón. Ahora Dios sostiene a los que no se contagian de la multitud. Dice Éxodo 16, versículo 2 al versículo 3. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. ¿Qué hizo la comunidad? ¿Qué hizo Israel? Se quejó. Si esto es lo que va a pasar, nos hubiera matado antes. Si esto es tu voluntad, no, matame directamente. Porque allá estábamos mejor. ¿Cómo nos contagiamos del discurso rápido? ¿No? ¿Cómo nos contagiamos de lo negativo? Y al punto tal de que dejamos de ver lo bueno que nos está pasando. No, pero qué bueno si por algo se estaban quejando. Claro, pero estaban siendo libres, estaban en ese proceso. Todavía no habían llegado, no habían visto lo que tenían. Pero claro, es que la historia todavía, como no se termina de contar, nos parece que la cosa empeoró. Es el clásico medio de las películas, donde al protagonista le va mal, donde todo está mal, donde es la mayor injusticia, para que en los últimos minutos todo se resuelva. Y los buenos ganen, como dirían. Ahora imagínense en esta situación a Caleb. Porque aproximadamente un año y medio, supongamos, aproximadamente con algunos detalles ahí de lo que el pueblo hizo entre la salida de Egipto y la misión. Ahora imagínense, escuchando esto, un año y medio.
No, al final, ¿para qué nos sacaste? ¿Qué onda? ¿Qué tenemos que hacer después? No, para eso nos quedábamos directamente. No, nos estamos muriendo ahora. ¿Y ahora qué? No, porque ahora cambió todo. Escuchando el descontento general. No, pero para mí eso no está bien. Y lo que pasó, y que claro. Y lo increíble es que todo el pueblo terminó diciendo, es verdad, estábamos mejor en Egipto. Antes estábamos mejor. Antes nos iba mejor. ¿Para qué? No. Qué fácil es contagiarse de lo que la multitud habla. Gente que estaba libre físicamente, ¿no? Pero esclava en su mente. Alguien por ahí dijo, tenían en su corazón las arenas de Egipto todavía. Libres físicamente, porque no estaban en ese lugar, pero su mente seguía siendo esclavas. Querían la libertad sin el precio de la fe. Querían la libertad sin el precio de la fe. Querían ver para creer. Y suficiente habían tenido, pero aún viendo, se quejaban. Aún viendo, consideraban que hoy su situación no era tan buena como ayer. Voy a decir, no, pero pastor, déjame que te cuente, y hoy me vas a decir que lo de hoy no está tan bueno como ayer. Eso es lo que vos pensás o lo que yo puedo pensar. Pero si Dios tiene un plan, claramente, hoy no es peor que ayer. Estoy siendo parte de ese proceso. Estoy caminando en la voluntad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si confío que Dios tiene cuidado de mí, si Él cuida de las aves del cielo, de los lirios del campo, ¿cuánto más de mi vida? Ahora, que no entienda el plan, eso es otra cosa. Y en eso podemos estar de acuerdo. Pero no podemos juzgar el plan de Dios por una mirada parcial de nuestras vidas. No podemos. Libertad sin el precio de la fe. Ahora, Caleb podría haber adoptado la misma mentalidad de descontento. Caleb podía haber empezado a mirar con ansias Egipto. Y decir, che, ¿sabes que tenés razón? ¿Sabes que tenés razón? No me he dado cuenta, pero tenés razón. ¿Sabes que sí? Estábamos mejor. Ayer estábamos mejor. La semana pasada estábamos mejor. ¿Sabes que sí? Caleb podía haber adoptado esa mentalidad. Ahora no permitió que esa fe contaminara o que esa opinión pública contaminara su fe. No lo permitió. ¿Por qué? Porque su fuente de esperanza, de fe, de vida, no era la gente, era Dios. Y si mi vida es gobernada por Dios, si lo tengo a Dios como el que me gobierna y no como el que me contesta a los antojos, puedo estar seguro de que lo que suceda está de acuerdo a su voluntad. Porque es el que nos sostiene. No es nuestro optimismo. No es optimismo del hombre. No es una mirada positiva, ¿no? Así que hay que levantarse y decir que todo va a estar bien. Y me voy a mirar al espejo y voy a decir que todo me va a ir bien. Y el día va a ser genial. Y el trabajo me va a ir bien. Y la familia va a estar bien. No es una cuestión de positivismo. No. No es una cuestión de optimismo. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros. Eso le decía Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 27. Es Cristo en nosotros. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. No es de acuerdo a las capacidades, no es de acuerdo al lugar donde estás.
a cuánto te da el porcentaje. No. La esperanza de gloria, la esperanza de nuestra vida es saber que es Cristo en nosotros el que está trabajando, el que está creciendo y yo menguando. Entonces puedo confiar de lo que viene. Puedo esperar en Dios. Es Cristo en nosotros. Pero no se veía todavía el plan. Y es verdad que a veces la presión del entorno es mucha. Y es verdad que a veces la presión de los amigos, por así decirlo, de los vecinos, de la familia, de los hermanos de la iglesia, no sé, puede ser mucha. Quizás no todos piensan lo mismo, pero justo el grupo que te tocó piensa eso. O piensa lo otro. Y vos decís, mira. Ahora Caleb podía haberse dejado contaminar del discurso negativo. Caleb podría haber dicho, sí, es verdad, yo nací en Egipto. No era tan malo Egipto. No. Sí, es verdad que nos pegaban un poco, pero teníamos nuestra casita ahí en el cautiverio. Estábamos bien. No eran tan pesados los ladrillos que nos hacían llevar. Y es verdad, teníamos ajo y puerro, qué rico. Pero Caleb era la esperanza de gloria, una promesa que estaba por venir. Un Dios que hizo temblar el Sinaí, que hizo descender un humo, ¿no? Que los dejó a todos con un temor reverente, que abrió el mar imposible, que hizo que se ahogaran los egipcios. Ese Dios le prometió a todo el pueblo, no solo a Caleb, una tierra de abundancia. Una tierra que estaba siendo mal ocupada y que había que recuperarla. Pero la promesa estaba ahí hecha. Eso es de ustedes. Oh, pero lo que pasa es que hay que ir y hay que pelear, claro. Pero ya es de ustedes. Te voy a dar la victoria. Ya la tenés a la victoria. Tenés que hacerlo. Pero tenés que hacerlo. Es tuyo. Ya te lo di. Dios sosteniendo a los que no se dejan contagiar por la multitud. Y termino. Dios cultiva obediencia donde nadie nos aplaude. Dios cultiva obediencia donde nadie nos aplaude. Dice Números, capítulo 1, versículos 5 al 7. Estas son las tribus y los nombres de los jefes que te ayudarán. Era Dios hablándole a Moisés. Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai. Judá, Naasón, hijo de Aminadab. En esa lista que sigue, no figuraba Caleb. Es Dios hablándole a Moisés sobre algunos asuntos de oficina administrativos y les dice, estos son los que van a trabajar. Y ahí no estaba Caleb. No estaba Caleb. No era el tiempo de Caleb. No era el plan para Caleb. No era el momento donde tenía que aparecer, pero ahí estaba. No era una cuestión pública. Pero Caleb tenía que seguir siendo obediente. Obediente a sus líderes, obediente a la promesa. Caleb obedeció cuando todavía no era visible. Era parte de ese sistema que Dios había creado para el pueblo. Pertenecía a una tribu, era parte. Hacía seguramente sus quehaceres diarios, obedecía a Moisés. Avanzaban cuando avanzaban, se detenían cuando Dios les marcaba. Era obediente, hacía su trabajo. Claro
que iba a tener su gran momento en la conquista, claro que sí. Porque por eso hablamos de él. Pero Caleb fue parte de ese sistema, parte del campamento. Caleb fue parte de la rutina del pueblo. ¿Cómo? Obediente. Ahora, no hay registros de alguna acción heroica de Caleb antes de Números 13. No hay ninguna acción heroica que al menos la Biblia registre de él antes de Números 13. Pero Dios estaba viendo su fidelidad aun cuando nadie la notaba, ni siquiera nosotros sabemos. Dios estaba viendo el corazón en lo que hacía. Estaba viendo su obediencia a pesar de. Estaba viendo si se pegaba al discurso del pueblo, decir, no, esto no es así. No estábamos mejor en Egipto. Ahora, el espíritu diferente de Caleb no nació un día. Y de pronto Dios lo tocó y Caleb tuvo un espíritu diferente. ¡Qué fácil sería! Es como, óreme, pastor. Sería tan increíble si funcionara de esa forma. Haceme más paciente. ¡Pum! Paciencia, 100%. Somos Charles Ingalls, ¿no? Pastor, dame más ganas. ¡Pum! Gracias. Señor, haceme más inteligente. ¡Pum! Tremendo, ¿no? ¡Qué fácil! Ahora, Dios estaba viendo la fidelidad de Caleb cuando nadie más la veía. Ese espíritu diferente no fue producto de un lindo culto, de un mensaje motivador. No fue producto de un momento. Se fue cultivando durante los años de obediencia en lo cotidiano. Se fue cultivando un día, en una situación, en otra semana, otro mes. Durante su vida, su proceso, se fue cultivando un espíritu diferente. Fue Dios trabajando en la vida de Caleb. Hoy muchos buscan a Dios, como dije antes, para que resuelva. Es como un empleado barato y cuando hace las cosas las hace increíbles. Así que le vengo a pedir a Dios. Óreme, pastor. Pídele a Dios que haga esto. Y si arrancamos diciéndole a Dios que gobierne tu vida. No, solo es esto. Y si arrancamos pidiéndole a Dios todos los días que nos gobierne. Porque nuestra carne nos gobierna tan bien muchas veces. Nuestros malos pensamientos nos gobiernan tan bien muchas veces. Y también no porque sea correcto, sino porque es fácil. Caleb mostró fidelidad en lo oculto. Estamos en tiempos donde todo se mide por el impacto, ¿no? Los videos que vemos, que consumimos, ¿no? El texto bíblico, la reflexión del escritor, del orador, el fragmento de la prédica. Pero Dios sigue trabajando a la antigua. Dios sigue mirando la obediencia en lo invisible, en lo que nadie ve. La obediencia en las pequeñas decisiones y en las grandes decisiones. La obediencia en público y la obediencia en privado. Si no, escribimos con la mano y se borra con el codo. Porque el corazón se prueba cuando la obediencia no se ve. El corazón es probado cuando la obediencia no se ve claramente.
O sea, cuando todos nos miran es fácil hacer caso. Cuando hay público es fácil hacer las cosas. Cuando todos están mirando qué es lo que vamos a hacer, es fácil hacer las cosas. Cuando hay reconocimiento es fácil hacer las cosas. Pero la obediencia que Dios forma no se alimenta del ego. Claro que no. Sino de la intimidad. No se alimenta por el resultado final, sino se alimenta por la intimidad. Mientras más los conozco, más lo amo. Y mientras más lo amo, más quiero agradarle. Y mientras más quiero agradarle, más le sirvo. De eso se trata. Ese es el tipo de corazón que Dios forma antes del monte, antes de la recompensa, antes de lo que Dios preparó. Madurez no es ser útil cuando el otro me está viendo, cuando los demás están mirando. Madurez es saber que tomo la decisión correcta, entendiendo que Dios me está viendo. Entendiendo que Dios es el que está mirando mi motivación, mi corazón, que está mirando lo que nadie más ve. Es obedecerle a Él, no porque me mira el resto. No es hacer las cosas bien para que el de afuera vea que hago las cosas bien. Es vivir la vida que agrada para que esa vida impacte a los de afuera. Y eso cambia la ecuación, aunque es la misma pareciera, cambia rotundamente. No es cuidarme para que los demás vean algo bueno. Es dejar que la vida de Cristo se haga tan real en mí que impacte afuera. Y no tengo que estar pendiente de quién me va a ver, sino que sé que Él me está viendo todo el tiempo. Hoy muchos quieren Hebrón. Hoy muchos quieren Hebrón. Hoy muchos quieren la recompensa. Pero nadie quiere Cades. Nadie quiere el desierto. Nadie quiere el trato. Queremos un Dios que resuelva lo más rápido posible y que me cueste lo menos posible. Y vos y yo sabemos que bonito, bueno y barato no existe. Si querés algo bueno hay que pagar. Y a veces queremos lo mismo con Dios. Un plan bonito, bueno y que me cueste lo menos posible. ¿No? Señor, ¿qué más tengo que hacer? Le dice el joven rico. Una sola cosa te falta. Buenísimo. Vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime. Y ahí el joven rico dijo, hasta acá. No estoy dispuesto a eso. Estamos siendo formados en el secreto. ¿Te estás dejando formar en el secreto? Porque no es una cuestión de decir, este mes voy a tener una actitud diferente, porque entiendo la serie, porque entiendo lo que Dios me está diciendo, voy a ponerle la mejor. No se trata de eso. No, ya sé, tengo que cambiar. ¿Estamos dejando que Dios nos trate en el secreto? Te lo vuelvo a repetir, un espíritu diferente no es una cuestión de esfuerzo humano. El espíritu de Caleb no era el resultado de un tipo bueno. No era el resultado de un tipo... No. Era el resultado del trabajo de Dios. Por eso Jesús decía y enseñaba este texto que recontra conocemos de Mateo 6:6. Pero vos tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve,
te recompensará. Y por mucho tiempo la motivación de encerrarse en lo privado terminaba siendo lo público. La motivación de lo privado terminaba siendo lo público. Y en realidad no es eso, sino que lo más valioso empieza siempre en secreto. Lo más valioso no es lo público, es el secreto. ¿Cuántos años pasó Jesús para aprender obediencia? Para ser formado en obediencia. 30 años. Y uno dice, no es mucho 30 años para que después solo esté 3 años y muera. No es mucho. No se podría haber aprovechado más a Jesús. No se podría haber visto de que arranque a los 20 años. Yo sé que era joven, pero bueno, hubiera sido interesante tener unos 13 años de historia de Jesús. ¿Por qué no arrancó en eso? 30 años en la tierra donde nada, para 3 años gloriosos. No soy Dios, pero humanamente siento que lo desaprovechamos, ¿no? Y entiéndase el sarcasmo en lo que digo. Los planes perfectos de Dios. Si la Biblia dice que tuvo que aprender obediencia, ¿cuánto más nosotros? Caleb estaba convencido porque la relación con el Señor lo convencía. Lo que Dios forma en secreto, iglesia, lo que Dios forma en tu secreto es lo que te sostiene. Es lo que te sostiene. Porque muchas veces la vida va a parecer que es injusta. Muchas veces vas a estar en las situaciones donde la frustración parece que lo gobierna todo. Donde todo se trunca, donde no hay respuesta que calce al momento. Lo único que te sostiene es lo que se forjó en el secreto. Lo que Dios te habló en el secreto. Cómo fue trabajando el corazón es lo que te sostiene. Pero si no hay intimidad, todo se derrumba. ¿Sabes qué? Hoy puedes sentirte oculto, quizás. Hoy puedes sentir, no sé, eclipsado por otro. Quizás no verle sentido a lo que te está pasando sin saber. Tranquilo. Dios no te olvidó. Y solo es un momento donde estás oculto. Pero deja que Dios te forme, que Dios te transforme. Por eso era tan importante lo que Dios nos venía hablando. Pará, evalúa tu situación. Mirá tu camino, fíjate lo que estás haciendo. Fíjate cómo estás viviendo. Y retomá la senda. Porque Dios quiere trabajar en nosotros. Es más, no apures el proceso. No apures el proceso. No saques la fruta todavía cuando está verde. No apures el proceso. Dale tiempo. Es Dios cultivando en nosotros obediencia. Gracias por ser tan claro, Señor. Gracias, Padre del cielo, por ser tan directo. Señor, gracias por tu palabra que nos anima, Señor, a vivir en intimidad para que
nuestro carácter, ese espíritu se vaya forjando. Ese mismo espíritu que le diste a Caleb, que tenía un espíritu distinto, un espíritu diferente, un espíritu superior, Señor. No fue de un día al otro, no fue en un momento, en una actividad puntual. Señor, fue el fruto de varios días, Señor, en los que se ha sometido a ese proceso voluntario. No fueron consecuencias de malas decisiones, Señor, no. Ha sido la decisión voluntaria de someterse a tu gobierno. A tu gobierno, Señor. Señor, no queremos ser el resultado de nuestro propio esfuerzo. No queremos, Señor, que nuestra familia, nuestra vida, el ministerio sea el resultado de nuestro propio esfuerzo. Señor, queremos que en nuestra vida se vean los resultados de tu gobierno. Señor, forma en nosotros un espíritu diferente. Señor, forma en nosotros, gesta en nosotros un espíritu como el de Caleb, Señor.